Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El espectáculo musical Tango Secreto vuelve el próximo sábado 29 de junio al Teatro del Atelier, aquí en París, después de más de un año de ausencia debido a un virus con corona. Espectáculo que con dirección musical de Céline Bishop y artística de Louis Rigoux cuenta con la participación especial del dúo Los Guardiola. Adiós, corazón, te decían los muchachos. Adiós, corazón, aquel día dije yo. Y comenzaste a sonreír, tal vez la frase te agradó. Y por las calles te seguí diciendo así con emoción. ¡Bravo! ¡Dile, papá! ¡Bravo, bravo! Adiós, corazón, de tu mano va otra mano. Adiós, corazón, quien pudiera ser tu amor. Que nunca tengas que llorar, que no conozcas el dolor y que en tus ojos el amor viva radiante como hoy. Que no conozcas el dolor. Hasta mañana, corazón. Y precisamente para hablarnos de este espectáculo y de las vicisitudes de este largo año con teatros y cines y espectáculos cerrados, tenemos con nosotros a Louis Rigoux, quien ha venido una vez más a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Jordi. Estoy encantado de estar aquí otra vez contigo. El placer es nuestro y gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros, que no siempre es fácil, ¿eh? Pero es un placer. Es un placer. En enero de 2020, Luis, estrenabais el espectáculo Tango Secreto en el Café de la Danse, aquí en París. ¿Podríais imaginar que el mundo del espectáculo se pararía unas semanas más tarde por culpa de un virus? De ninguna manera. Fue una sorpresa. Ese virus, como diría Borges, demasiado conocido para nombrarlo. Decía eso de las Malvinas, unas islas demasiado conocidas para nombrarlas. Era absolutamente insólito. Hemos vivido un año insólito y un momento insólito que todavía estamos sumergidos en él, ¿no? Lo más curioso es que habíamos hecho un esfuerzo para montar este trabajo que nace del dúo Bishop Rigoux, nace de un disco, de un compact disc que se llama Tango Secreto, justamente. Y cuando conocí a los Guardiola, gracias a tu emisión, porque vi en una de tus emisiones que pasaban y que definían al tango como una ópera en miniatura, una ópera en 3 minutos. Y yo estaba pensando exactamente eso, es decir, el día que lo monte en espectáculo, quiero dar esa idea de petite forme, o sea, no la gran forma como una ópera. Detesto cuando uno busca sentido a las canciones, dándole un gran sentido. Las canciones tienen el encanto de ser pequeña forma. No es Tristán y Isolda, son pequeñas historias. Y me encanta cuando uno asume ese lado popular, como podía ser la suite en la época barroca, y se tocan sin darle una coherencia al todo. Entonces ahí nació, cuando me interesé por los Guardiola, fui a verlos al teatro, que hacían poesía de Verlaine, una cosa que no tenía nada que ver con el tango, pero yo sabía lo que valían bailando tango. Y ahí les propuse y entraron en la aventura y de ahí se convirtió en una maravilla. Llamamos a Coralisa Onero, de Sociétaire de la Comédie Française, que nos hizo la mise en scène, con su marido y queridísimo amigo Vicente Pradal, el compositor toulousano, con el que hemos también montado tantas, no óperas, pero como él la llama, tragédie musicale. No son comedias musicales porque son con textos de García Lorca, de San Juan de la Cruz, de Neruda. Hemos hecho 8 o 9 tragedias musicales que nos dimos la vuelta al mundo. Así que naturalmente lo llamé a Vicente también, que nos hizo la Conduite Lumière, nos ordenó, él tiene un ojo hacia todos los detalles del espectáculo, así que nos ayudó muchísimo y quedó maravilloso el espectáculo. Sobre todo los Guardiola tienen un enorme humor. El tango es algo muy dramático habitualmente. ¿Cómo se casa el tango con el humor? Se casaba perfectamente. O sea, como todo, la repetición
instala una especie de business, una especie de rutina, de hábito caricatural en el que el tango se va copiando a sí mismo y un intérprete va copiando al otro, y así se llega a una especie de melancolía forzada en la que ya no cree nadie. Entonces, bueno, yo detesto todo eso. Las formas de arte que a mí me hacen respirar son las que tienen frescura, las que tienen espontaneidad, y el tango era así. No nos podemos olvidar, desde la primera grabación de la Guardia Republicana de París en 1905, Juan Cedrón, cuando yo tocaba en el Cuarteto Cedrón, me la mostró esa grabación. Yo no estaba. Tú no estabas, yo tampoco, pero escuché la banda sonora y se escucha esto textualmente. Arolas, Eduardo Arolas, que después fue asesinado porque venía a buscar prostitutas a París, se llevaba 2 o 3 por año, y en esos viajes él componía los tangos, la milonga de mis amores y todos, algunos de esos tocamos en el espectáculo. Arolas murió acuchillado y tenía el bufoso, como se llama, el revólver en la espalda, el cuchillo siempre ahí listo, el facón, el berijero, y tenía, lo encontró la policía y describen en el parte, guantes blancos de seda y anillos de oro sobre el guante. Imagínate el personaje, ¿no? Y entonces él presenta, aquí están los amigos de la Guardia Republicana de París que van a interpretar mi tango Mordeme la oreja, querida. El mito de que el tango es algo de malevos, de malevajeno, no es tan mito, ¿no? No, eso es absolutamente cierto. El tango es una música canalla que nació en los prostíbulos, en los bordeles, y que creció con ellos, porque los primeros prostíbulos de los barrios sur, que estaban entre los dos faubourgs, entre la línea de Arrabal de Buenos Aires y la segunda línea más lejana, que eran los mataderos. Había 3 grandes mataderos, el norte, el oeste y el sur. Y sobre todo en el matadero del sur nacieron estas músicas, pero de todas maneras los gauchos que venían trayendo las tropillas inmensas de ganado en una Argentina sin caminos, sin ningún camino. O sea que eso era cortando campo. Como mi abuelo me recordaba, no había ni alambrado. Luis, musicalmente tú vienes de horizontes mucho más tranquilos, del folclore, la música barroca sobre todo. Eres flautista, uno de los grandes flautistas argentinos. Vienes a París hace 30 años y aquí conoces el tango, curiosamente, ¿no? Es exacto. Yo no había tocado tango hasta entonces, tenía una carrera hecha de haber trabajado con grandes folcloristas. Mi primera pasión fue el folclore, y más precisamente el folclore andino, fue la quena. Tuve, inspirado por el que fue mi maestro Uña Ramos, y admiradísimo, una amistad que tuve que me duró toda la vida y me sigue durando, con Jorge Cumbo. Son 2 genios del instrumento. Y a partir de ahí yo me di cuenta que ese instrumento que yo ya dominaba, sin ser consciente, yo podía hacer una carrera con eso, porque yo me había esforzado para entrar al conservatorio. No se puede entrar con la quena, había que tener un instrumento sinfónico. Así que me puse a estudiar flauta traversa simplemente para poder hacer estudios musicales, pero siempre tocando la quena y folclore de oído, de oreja. Entonces me dividí en 2. Por un lado, el Luis Regú, que hacía con la flauta traversa música contemporánea, que fue mi primera centro de interés, y con el que me gané la vida muchos años en Buenos Aires, tocando con el Cuarteto del Siglo XX que yo fundé en esa época. Imagínate, siglo XX, nos parecía ser contemporáneo eso. Y al mismo tiempo haciendo una carrera como quenista, y que tuve la suerte de conocer grandes, y Jaime Torres me llamó cuando yo tenía 17, 18 años para que sea su solista, y lo fui, y con él me fui de gira mundial y hice tantas cosas. Tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros. El querido Jaime, sí. Aquí a París vienes casi invitado por el Tata Cedrón, ¿no? Invitado por el Tata Cedrón, porque justamente en un concierto de Jaime Torres, después fuimos todos a la casa de Jaime, era su cumpleaños, ahí en la casona que tenía en San Telmo, maravillosa. Hicimos un asado gigante donde estaban todos los grandes músicos, Ramón Navarro, Ramón Ayala, Aníbal Zampayo y Ejan Paz, maravillas del folclore. Estaban ahí muchos amigos y por supuesto Jaime y su grupo, y en el asado, por supuesto, después tocando, tomando, y aparece Juan Cedrón mientras yo estaba tocando una samba con la traversa, y me dice, pibe, si un día venís a París vas a ser parte del Cuarteto Cedrón. Bueno, yo en esa época no sabía quién era el Cuarteto Cedrón,
pero lo recibí como un halago y le dije, con todo gusto, y me dejó su tarjeta. Años después, cuando yo estaba estudiando flauta contemporánea con Peter Lucas Graf en Suiza, me contrataron para hacer un concierto en la Sorbonne, en el Grand Amphithéâtre, con mi grupo Maíz. Y yo vine con Maíz a París y me acordé del Tata. Y ahí ya me había enterado la importancia que tenía la obra del Tata Cedrón y el cuarteto Cedrón en el tango. Así que lo llamé y me dice, bueno, venía a ensayar, y fui a ensayar y me dice, necesito un solista para la Guardia Vieja. Quiero hacer un espectáculo con el cuarteto Cedrón y un flautista solista que quiero que seas vos. Me da las partituras de todos los tangos conocidos, que para todos menos para mí, pero para la gente eran muy conocidos, el Porteñito, el Entrerriano, el Marne, Qué Noche, de Agustín Bardi y tanto. Donde el instrumento principal es como era la flauta, porque bien antes del bandoneón. Había desaparecido, ¿no? De los sí, se la comió el bandoneón, y después te voy a decir por qué. Pero en todo caso, ensayé, hice el primer ensayo y me dice, pibe, pasado mañana salimos de gira. Empezamos 32 conciertos en 40 días. Y así fue una historia que fue cada día más linda y que la seguí durante 2 años hasta que la vida decidió que tenía que hacer otras cosas, que me pasaron otras cosas. Guardaste la quena, pero sacaste la ocarina, ¿no? Exacto. Guardé la quena, pero saqué la ocarina. Con la ocarina has grabado muchos discos. Grabé 18 discos y vendí 14 millones. Fue un fenómeno mundial. Solo 14 millones. Solo 14 millones, sí. Los declarados, porque sacaron en Rusia el mercado negro. Yo fui a tocar al Kremlin porque estaba número 1 en ventas y el disco no había salido nunca, o sea, eran discos piratas. Hubo discos piratas, deben haber vendido 3 o 4 veces más que el oficial. Sí, estuve primero en ventas en 14 países y en el top 5 de 44 países. Fue una locura, que eso me cayó del cielo, eso no lo decidí yo. Como músico veo que has estado muy cerca del poder a menudo, ¿no? Me hablabas de Dominique de Villepin cuando era primer ministro, que te invitaba a Matignon. Sí, esa es una anécdota muy linda. Saqué un disco con una gran productora de Radio France de esta casa, una productora que yo quise mucho y con la que trabajé 20 y pico de años. Ocora, quizás, ¿no? Eve Griliquez. Eve Griliquez tenía la emisión Libre Parcours. Y ella me escuchó en una emisión cuando yo recién llegaba a París, una emisión de Radio Latina, y me escuchó hablar y tocar, y llamó a la radio y como sabían quién era, le dieron el micrófono en el aire. Y me dice, Luis, me encantaría trabajar contigo, quiero que hagas la música de una obra de teatro sobre César Vallejo. Y me habla de poetas, y me acuerdo, de Juan L. Ortiz. Nadie conocía a Juan L. Ortiz fuera de Argentina, y aún en Argentina, muy pocos son los que lo conocen, un gigantesco poeta entrerriano, y me habló de él, y enseguida me despertó curiosidad esa señora que había invitado a Borges, a Neruda, a García, todos los grandes poetas, vinieron a su emisión, los poetas españoles, todos, por supuesto, vinieron a su emisión en Radio France. Era una descubridora de talentos nuevos también. Entonces, gracias a Eve, fue que empezó toda esta historia, porque, bueno, ya me fui por las ramas. Pero acabaste en Matignon. Sí, acabé en Matignon porque hicimos un primer disco de poesía, hicimos 4 después de poesía y música, uno en homenaje a los poetas sudamericanos que se llamó Corazón al Sur. Y en Corazón al Sur buscamos archivos de ella, de las voces de Borges, de Cortázar, de Vallejo mismo, de Manuel Bandeira, del brasileño, de los mexicanos, de Paz Bueno, la cuestión es que ese disco llegó a manos de Dominique de Villepin. Y yo recibo una invitación oficial para ir a verlo, a Matignon, diciéndome que el disco lo había escuchado una vez y que no soportaría escucharlo 2. Tal fue la emoción que él tenía. Y yo no me explicaba, pero como me invitaba a llamarlo, lo llamé, y me dice, Luis, yo soy poeta primero, antes de ser primer ministro, y segundo, estudié en Venezuela. O sea que todos los poetas que tú pones aquí me formaron, me educaron, fueron mi vida, mi infancia y mi juventud. Así que, bueno, fui a Matignon y, bueno, tuvimos una linda amistad con él. Y gracias también a Jean-Pierre Siméon, el poeta francés, que era muy amigo de Dominique. ¿No te propuso un puesto en el gobierno? Para nada, por suerte no. Luis, volviendo a Tango Secreto, que presentáis en el Teatro del Atelier aquí en París a partir del sábado 29 y hasta finales de julio. El Teatro del Atelier es uno de los más bonitos teatros de París, ¿no? Qué maravilla, justo a pie de la colina de Es una maravilla ese teatro, es una maravilla. Yo estuve una sola vez en ese teatro para escuchar algo que no sea teatro, digamos, una sola vez para escuchar música, que fue un concierto barroco maravilloso, y fui ahí invitado por la directriz, son 2 directores en una dirección colegiada,
pensando en que me iban a proponer una fecha para 2022 o algo así. Y inmediatamente me dicen que habían visto el espectáculo y que lo querían para hacer 8 o más representaciones. Porque cuidado, quedamos en 8, pero si hay mucha afluencia de público vamos a abrir también los jueves, porque van a ser martes y miércoles. Tendría que ser de todo el mes de julio, pero como yo tengo una gira en Italia ahora con Pino de Vittorio, el gran tenor napolitano, una gira que yo ya me había comprometido a hacer, la voy a cortar un poquito la gira, voy a llegar aquí para poder hacer el 13 y el 14 de julio. Y a partir del 13 y el 14 seguimos tocando martes y miércoles hasta fin de julio. Pero si hay mucha gente vamos a abrir los jueves también. 14 de julio, que es la fiesta nacional aquí en Francia. Exacto. Imagino que debe ser emotivo, ¿no? Para ti tocar, actuar en un día como ese. Sí, claro. Bueno, me tocó tantas veces que ya son tantos años tocando, Jordi, que todos los días son importantes para mí. Eso es como mi vida. No hago muchas diferencias ni en el día ni en el país donde toco. Imagino que es un alivio eso de tener fechas de actuaciones después de año y medio casi parados. Fue increíble. Yo en ese año y medio pude hacer un festival barroco en Fontevraud, y un concierto pedagógico en un conservatorio y that's it, se me acabó el chiste. Y me puse a pensar, ayer cumplí 60 años. Desde que tenía 16 años nunca me pasó de tocar 2 conciertos en un año, nunca. Me pasó, tuve años malos donde toqué 15 conciertos, o porque cambié de país varias veces o por lo que fuera. Pero nunca me pasó de tocar tampoco, o sea, me sentí muy raro. Así que, bueno, hice 1000 cosas que quería hacer. No sé por qué, pero a mí que me encanta leer, no leí prácticamente, debo haber leído 10 libros en un año, cosa que normalmente lo que me gusta leer en una semana. No sé, me tomé vacaciones inclusive de los libros para hacer realmente otras cosas. En el fondo no está mal, ¿no? Parar un cierto no. tiempo, parece que las cosas se digieren. Fue maravilloso. Muchos sí. de nuestros invitados confiesan a media voz que fue un confinamiento maravilloso, muy fértil. Fue muy fértil. Saqué todos grandes conciertos que no voy a tocar nunca porque no quiero tocarlos, pero en casa sí, qué sé yo, el concierto para flauta de Mercadante, esas cosas de Galuppi, que no los puedo tocar en concierto, pero que necesitan mucho trabajo para ser montada, la sonata de Franck, y la pasé fenómeno. Partituras de libros de partituras andinas que tengo, incunables, maravillosos, que no las había, nunca he tenido tiempo de trabajarlas a fondo, las trabajé a fondo, o sea que fue una maravilla. En fin, pues ya lo saben. A partir del 29 de junio tienen una cita en el Teatro del Atelier, aquí en París, uno de los más bellos teatros de París, justo a pie de la colina de Montmartre, en una placita que no recuerdo cómo se llama, pero que es un encanto de placita, para el espectáculo Tango Secreto, en el que Luis Ricoux dirige artísticamente todo. Sí, y canto también, canto tango. Naturalmente, recordemos que la puesta en escena la debes a Coraliza Onero de la Comédie Française y a Vicente Paradal, gran también poeta y actor. Pues muchísimas gracias, Luis, de nuevo. Gracias a ti, Jordi. Por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a Julien Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.